¿Tienes la sensación o certeza de que en las últimas semanas hay más enfermos de las vías respiratorias a tu alrededor? Pues estás en lo cierto, ya que según el boletín epidemiológico, tan solo en la semana pasada en Jalisco se registraron 29.374 personas con infecciones respiratorias agudas y en lo que va del año, es decir, en 7 semanas, van más de 150,000. Esto se debe, además de que estamos en la etapa estacional de incremento en las enfermedades respiratorias, a una disminución de la inmunidad de la población, efecto colateral de la pandemia por COVID-19, explica el director de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco, Jaime Briceño Ramírez. Conforme la pandemia fue cediendo, pasaron dos fenómenos muy interesantes. Primero, como población, nos dejamos de exponer contra virus circulantes. Nuestra inmunidad, vamos a decir, poblacional contra otros virus distintos de COVID-19 fue disminuida. Eso se ha documentado en todo el mundo. Inclusive se ha documentado aquí en Jalisco, investigadores de la Universidad de Guadalajara lo han documentado. Y además, a la par de que nos fuimos, vamos a decir, eh, resguardando y perdiendo inmunidad poblacional, también nos fuimos cada vez exponiendo más en esas temporadas. No se nos fue yendo ese peligro, esa sensación de peligro que tuvimos en temporadas previas de invierno. Lo que solemos decir comúnmente, relajamos las medidas. Señaló que este efecto también se vivió en la epidemia del 2009 con los casos de influenza H1N1. Como efectos colaterales que ya se habían descrito previamente, Rocío. Esos fenómenos se vienen describiendo desde el año 2009 con la pandemia de influenza H1N1. Cuando ocurrió la pandemia H1N1 hubo modificaciones estacionales y variaciones en intensidad de varios virus respiratorios que se dejaron de presentar como hasta el 2014. Estamos hablando hasta 5 años después de H1N1. Entonces, mi predicción es de que estos fenómenos los vamos a estar viendo posiblemente hasta 5 años después, que justo ya los estamos cumpliendo, ¿verdad? 2020 a 2025. En el estudio hecho por médicos e investigadores, entre ellos el infectólogo Briceño Ramírez, determinaron que la pandemia por COVID-19 alteró profundamente la epidemiología de los virus respiratorios y ahora es que estamos viviendo esos daños colaterales. Pero por si esto no fuera suficiente, ahora también se registra un incremento de casos de tosferina. Incluso la Secretaría de Salud Federal acaba de emitir un aviso epidemiológico, así como una alerta por parte de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología, explica el también infectólogo adscrito al Hospital Civil de Guadalajara. Estamos viviendo un periodo en donde se ha incrementado la cantidad de casos y la incidencia en ese sentido a través del tiempo de, por ejemplo, de la tosferina. Y nuevamente las atribuciones que podemos dar a estos fenómenos es que durante la pandemia ocurrió también este fenómeno que te comento de deuda de inmunidad, pues en la exposición. Bueno, pero también ocurrió deuda de inmunidad en vacunación, en el sentido de que muchas vacunas no se aplicaron. Todo el sistema de salud estaba ocupado con la pandemia. Nosotros estábamos resguardados, también no hubo la suficiencia de vacunas en su momento. Y se ha documentado que, o se estima, que alrededor del 5%, y eso es un dato alarmante a nivel nacional, de niños entre 1 y 4 años de edad tengan rezago en su vacunación inicial. En lo que va del año, se han registrado 120 casos confirmados de tosferina en el país, mientras que el año pasado fueron solo 15. En Jalisco van 3 contagios. La tosferina es provocada por una bacteria, es altamente contagiosa y causa en quien la padece una tos que tarda semanas y hasta meses. Es muy violenta, provoca hasta vómito y es una enfermedad que puede ser prevenida por vacunación. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.